Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiluz, aquí en el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 5, para esta semana se titula Naciones, la continuación, segunda parte. Y quisiéramos mencionarles que esta lección trata de complementar lo que hemos visto la semana pasada. Cómo el hombre desde el principio buscó liberarse de la dirección de Dios. Ya en el jardín del Edén, Adán y Eva se habían independizado y más adelante sus descendientes de la misma manera quisieron hacer una torre, estar liberados de cualquier situación extraña que pudiese venir. Dios los dividió a través del lenguaje, pero esa actitud de querer ser independientes, de querer tener un rey, de querer ser una nación como las demás, los llevó pues a tal punto que desobedeciendo a Dios, tuvieron que recibir lo que ellos mismos habían sembrado, cosecharon lo que habían sembrado. Dios les había dicho una y otra vez lo que iba a suceder si ellos querían un rey como las demás naciones. Y ellos, esa independencia que tenían, la perdieron. ¿Y por quién? Por naciones paganas, como Babilonia y otras naciones más. Ya Daniel se los mostró en una visión. Ya Isaías le había anunciado que esto iba a ocurrir. Y cuando Daniel escucha lo que el rey Nabucodonosor había soñado, le explica lo que Dios quería realizar con estas naciones que salían del mar, ¿no? Con estas bestias que representan naciones que salían del mar y que estaban en una situación de convulsión. Pero todas las bestias que salen del mar eran animales inmundos, ahora naciones paganas que iban a controlar al pueblo de Israel. Ahí está Babilonia, Medo-Persia, Grecia, por último Roma, por último el Cuerno Pequeño. Todo esto iba a someter y iba a haber una persecución sobre el pueblo de Dios por haberlo rechazado. Las naciones pues juegan un papel importante en esta lección que nos muestra que esa rebelión contra Dios al final iba a ser superada por una nación, por un poder que iba a ser por encima de todos los poderes, el poder de Dios, la nación liderada por Jesucristo mismo, donde no habría ya dolor, ni pecado, ni maldad. Y aunque las naciones se juntasen para enfrentarle, Dios a través de Jesucristo vencería y establecería un reino que nunca más sería destruido. Esto es lo que nos trata de mostrar la lección de esta semana, así que preparémonos para el repaso de la lección. Muy bien, mis amigos, queremos agradecerles por su apoyo cada semana. Queremos pedirles su oración por este servidor, por una intervención que va a tener próximamente. Y quisiéramos también que ustedes puedan compartir este video para que otras personas puedan beneficiarse. Y veo que hay muchos que nos acompañan que no se han suscrito. Les animamos que se suscriban y de esta manera también podamos contar con su apoyo. Queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel. Cada semana él nos comparte el versículo de memoria, cantado a su estilo. Así que lo dejamos al hermano Ezequiel y regresamos. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, enaltecido seré en la tierra, enaltecido
seré en la tierra. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces al repaso de la lección para esta semana, las naciones, complementando la segunda parte de la lección que comenzó la semana pasada. El versículo de memoria se encuentra en el Salmo 46:10, que dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Qué maravilloso es saber que hay un Dios que será exaltado en todas las naciones, que todo el mundo reconocerá que Él es Dios. Aunque todos lo hayan rechazado, llega un momento en que tendrán temor de ese Dios, porque cuando Él aparezca en la nube de los cielos, hasta los impíos se esconderán de su presencia. Algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, y que finalmente los llevaría a la salvación por medio de Jesucristo. Pero esto no es así. Dios no planificó la caída ni planificó el pecado. Más bien, Dios planificó una salida por si acaso esto sucedería. Porque para Dios la vida es más importante. La salvación viene como consecuencia de errores de esa creación que Dios creó con libertad, con libre albedrío. Así que nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayeran o pecaran. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de piedad y Él está siempre deseoso de que su creación salga adelante. Pero Él se corrió el riesgo al crearlo con libertad, libre albedrío, con una voluntad personalísima, y de esta manera cada uno tiene que sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. De esta manera, nosotros cuando nos vamos hasta el principio, en el Edén, Dios da una orden directamente a Adán y Eva. Vemos en los primeros versículos de Génesis que Dios le dice: no tomarán ni comerán del fruto de este árbol. Un mandamiento es una orden que Dios da para que se cumpla. Dios, a través de toda la experiencia de la historia de la salvación, ha dado mandamientos. No solamente son los 10 mandamientos los únicos mandamientos que Él ha dado. Este mandamiento ya nos muestra que desde el principio Dios quería obediencia de sus fieles, de su creación. Y al desobedecer a Dios, estaban entonces rechazando a Dios y estaban haciendo caso al enemigo de Dios, obedeciéndole a Él contra el mandamiento de Dios. Y aquí es donde viene ese conflicto. ¿A quién nosotros vamos a obedecer? Porque la obediencia está relacionada íntimamente con la adoración. Satanás lo que busca es la adoración hacia su persona. Dios busca la adoración porque Él se la merece. Él es Dios, Él es creador, es soberano, Él está por encima de todas las cosas y es el Todopoderoso. A Él debemos nuestra adoración. Pero Satanás busca usurpar el lugar de Dios. Y de esta manera busca la adoración de esos ángeles que se rebelaron y de los seres humanos que le dan la espalda a Dios. De esta manera, la obediencia a Dios y a sus mandamientos es importante. Lo que Dios deseaba es, a través del jardín del Edén, educar al pueblo, educar a sus hijos. Allí estaban bien cerca el árbol de la ciencia del bien y del mal, a través del cual ellos tenían que aprender a obedecer, pero bien cerquita estaba el árbol de la vida. O sea que Dios creó a Adán y a Eva con libertad, pero también con una inmortalidad condicional. ¿Condicional a qué? A su obediencia. Si ellos desobedecían, entonces se cortaría el acceso al árbol de la vida, para que no sean pecadores inmortales. O sea, que sigan pecando mientras coman el fruto de la vida, sigan viviendo. De esa manera, entonces, el pueblo eligió gobernarse a sí mismo. Claro que por detrás
se convertían en marionetas o en títeres de Satanás. De esta manera también rechazaban a Dios y estaban autogobernándose y dejando el mandamiento de Dios de lado. Ese gobierno fuera de Dios es un gobierno pagano. Es un gobierno que está directamente relacionado con Satanás, porque hay dos fuerzas en las cuales nosotros tenemos que decidir dónde ponernos, detrás de quién, de cuál va a ser nuestro líder, o Jesucristo, nuestro Dios, o Satanás, el adversario de Dios. También esa es una amonestación directa al pueblo de Dios y más adelante al pueblo de Israel y por último a la iglesia de Dios, para que puedan ser conscientes que los mandamientos de Dios son para cumplirlos y para obedecerlos, porque de ellos emana la felicidad y también la aceptación de Dios, porque la ley es el carácter de Dios. Mis queridos amigos, este es muy importante en la base, la obediencia. ¿A quién servimos? ¿A quién seguimos? ¿A quién le damos nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra devoción? Adán y Eva fallaron en un apetito descontrolado por querer probar ese fruto, por querer ser como Dios, por querer conocer el bien y el mal. Ellos iban a conocer esas cosas a través de la enseñanza que Dios le iba a dar en el jardín del Edén. Pero ellos buscaron el conocimiento por otro lado. Hoy en día hay muchas personas que hacen lo mismo. Queremos tener conocimiento y en vez de ir a la fuente, que es la palabra de Dios, vamos al internet. O vamos a personas que no son autorizadas. O vamos tras el cuchicheo o tras las literaturas apócrifas que envenenan nuestra mente y nuestra alma. La verdadera fuente de la verdad es la Biblia y allí tenemos que acudir. Les animamos a que ustedes, mis queridos amigos y hermanos, busquen en la palabra de Dios la verdad. Jesucristo dijo que la verdad nos hará libres, que la verdad viene de Dios, que Jesucristo es la verdad y que solamente a través de la verdad podemos ser libres. Libres de las cadenas del pecado, libres de la condenación, porque Jesucristo es la verdad. Ahora, cuando nosotros nos vamos a conocer el asunto de las naciones, porque ya hemos visto la semana pasada, ¿no?, que el pueblo quería ser como las demás naciones, quería rey, tuvieron rey, y los reyes siempre estaban buscando que hacer lo malo. Uno que otro rey trataron de corregir sus vidas y enmendar sus caminos, pero la mayoría de reyes seguían el ejemplo de los reyes paganos. Y Dios les advirtió de una y otra manera, hasta que por fin el pueblo fue sancionado por naciones paganas, lo cual no debería haber sido así. Ellos deberían haber buscado la dirección de Dios, pero ellos buscaron sus propios caminos y los caminos equivocados traen como consecuencia errores y tenemos que pagar esos errores. Ahora, cuando el pueblo de Israel fue invadido por Babilonia, Babilonia fue el azote de Dios y los babilónicos se llevaron a los más juiciosos, intelectuales, fieles, hasta Babilonia para prepararlos para el servicio del rey. Dentro de estos jóvenes estaba Daniel. Y Daniel era muy fiel a Dios, era devoto de Dios. Y él conocía las escrituras y él siempre buscó que agradara a Dios en sus convicciones tanto alimenticias, tanto de estudios, tanto espirituales, tanto en su aspecto anímico, porque animaba también a sus compañeros a ser fieles a Dios. Y como tenía esa capacidad que Dios le había dado de revelar sueños, entonces el rey tuvo un sueño y Daniel fue y se lo reveló y se lo interpretó. ¿Qué soñó el rey? Con una estatua en donde veía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y en los pies parte hierro y parte de barro cocido.
Daniel le dio la interpretación y le mostró que él era la cabeza de oro, el reino en ese momento más importante que conquistaba el mundo conocido. Pero Dios luego, a partir del capítulo 7, le muestra a él el mismo sueño, pero de una manera diferente, a través de bestias. Cuando Dios revela la historia del mundo, instruye al reino de Dios, instruye al pueblo de Dios, para que sea consciente de que Dios está al control de todas las cosas, de que Dios está cuidando a su pueblo, a su remanente, aún en las situaciones más difíciles y adversas, como era el exilio. Recuerden que Daniel sabía dónde estaba Jerusalén y cada vez que él oraba, oraba dirigiendo su mirada hacia Jerusalén. Él sabía de dónde venía su socorro y él sabía dónde había estado la presencia de Dios, allí en el lugar santísimo en Jerusalén. Ahora nosotros cuando oramos, oramos hacia donde está el Señor, en el santuario celestial. Así que nosotros vemos que a través de la revelación de Dios, Dios quiere mostrar no solamente a este rey pagano, sino también a los que estaban cautivos y a los que estaban dispersos, que Dios estaba al control de todas las cosas y aunque ellos estaban dispersos, Dios estaba siempre cuidándolos. Así que, mis queridos amigos, cuando Dios ahora le presenta a Daniel el mismo sueño, pero de una manera diferente. Recordemos que Daniel 2 fue una estatua. ¿Por qué? Porque Dios quería impresionar la mente de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey pagano. ¿Qué es lo que él adoraba? Imágenes. Por eso Dios le muestra una imagen para que él pueda captar la atención y vea que no solamente sus dioses paganos, sino que hay un Dios que está por encima de todos los dioses, puede mostrarle algo por encima de lo que los dioses paganos pueden hacer. Y se lo da la revelación a Daniel para que le muestre que Dios, el creador de todas las cosas, puede revelarle algo, aunque el Dios pagano no hace nada, está estátil, inmóvil, inquieto. Allí, quieto, Dios está revelando el futuro del mundo. Una estatua inmóvil, una imagen que reflejaba la historia del mundo. Ahora, en el capítulo 7 es diferente, ya hay más dinámica, hay movimiento, salen del mar y hay una convulsión, lo cual indica que estas naciones están convulsionando, están en guerra, están en movimiento. Allí sale, dice, un león, ¿verdad? Con alas. Y entonces sale luego, dice, un oso, y luego un leopardo, y luego una bestia espantosa. Y cada uno de ellos refleja un poder pagano porque son animales inmundos. El león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa. Y luego el cuerno pequeño. Todos ellos están mostrando el poder de cambio, la forma como los gobiernos se van moviendo y cómo van actuando en este devenir. Pero vemos que todos están moviéndose en función a la tierra prometida. Allí, a la tierra donde el Señor había llevado al pueblo de Israel. Todos estaban en ese movimiento y Jerusalén estaba en el centro. Así que aunque estas naciones eran paganas, tuvieron acceso, acercamiento y contacto con Jerusalén. Tuvieron la oportunidad de conocer el mensaje de Dios. Tanto Babilonia a través de Daniel, Medo-Persia a través de Daniel también, Grecia y Roma. Roma, hasta Jesucristo mismo estuvo allí y tuvieron la oportunidad de conocer el mensaje de Dios. Estos, dice, 4 vientos que estaban allí combatiendo en el gran mar y estas 4 bestias que salían del mar representan los problemas que los gentiles estaban teniendo entre ellos. Ellos querían poder, querían conquistar, querían dominio y se juntaban para poder vencer. Por eso Babilonia, que era el poder más grande, fue vencido por los medos y los persas que se unieron para tomar Babilonia. Y así
Roma también fue una unión de diferentes tribus que se unificaron para vencer a los griegos. Y así, de esta manera, los poderes se iban moviendo, los acontecimientos iban desarrollándose para cumplir las profecías que Dios había anunciado. Una tragedia tras otra. Y ahora Daniel menciona que todo esto está ocurriendo y está acercándose hasta el tiempo en que Dios traería su juicio. Y es algo que tiene que mostrarnos a nosotros también preocupación, porque ahora nosotros ya no estamos en el tiempo de Babilonia, ni Medo-Persa, ni Grecia, ni Roma. Estamos en el tiempo del cuerno pequeño, cuando va a resurgir su poder, de acuerdo a Apocalipsis 13, que el cordero con dos cuernos va a comenzar a hablar como dragón y representa a Estados Unidos teniendo un poder que antes, cuando se comenzó, no lo tenía. Porque allá en Europa, cuando eran perseguidos los cristianos, salieron y huyeron y llegaron a esta tierra. Como dice Apocalipsis 13, a un lugar que representa tierra, un lugar donde no había población, a diferencia de las aguas, que allí, ¿no? En la primera bestia de Apocalipsis 13 dice que había muchas aguas, un lugar donde había mucha gente. Y aquí se establecería como un corderito de dos cuernos. Y justamente así comenzó Estados Unidos, con esa sencillez de múltiples religiones perseguidas que llegaron con la finalidad de tener un lugar donde vivir en paz. Esos dos cuernitos representaban la libertad política por un lado, la libertad religiosa por otro lado. Y de esta manera pudieron vivir en paz, pero dice que ese corderito comenzó a desarrollarse hasta llegar a ser una potencia mundial. Y así como lo fue Roma o las otras grandes naciones, Estados Unidos llegaría a ser una gran nación, que estaría por encima de las demás. Y hoy en día vemos que hay esa pugna entre China y Rusia y Estados Unidos. ¿Quién es esa potencia mundial que va a gobernar completamente? Según la profecía, va a ser Estados Unidos y va a buscar todos los medios para quebrantar a China, para quebrantar a Rusia y para que, aunque las Naciones Unidas se unan, no podrán tener el poder económico, político y en su momento religioso que tendrá Estados Unidos. Así que entre la tierra y el mar es el poder religioso que va a perseguir a la iglesia de Dios. Las profecías también allí en Apocalipsis 12, 15 y 16 y Apocalipsis 13, 1 al 11 nos dice que este dragón, ¿no? Salió a perseguir a la mujer que estaba por dar a luz. Y dice que la tierra lo tragó y lo protegió de esta mujer que quería devorarlo. La tierra lo protegió y nosotros como adventistas creemos que fue la huida de Europa hacia Estados Unidos. Y aquí fue protegida y aquí fue donde llegó a desarrollarse. Pero de todas maneras, va a llegar el momento en que también comience otra vez esa persecución. La Biblia dice que perseguirá a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y esas características siempre han estado para el pueblo de Dios, para la iglesia remanente, para aquellos que son fieles, porque Satanás odia a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y así como quiso hacer caer a Eva y lo logró engañándole, haciéndole desobedecer la palabra, el mandato, la orden de Dios, quiso hacerle caer a Jesús, también haciéndole desobedecer, buscando que satisfaga sus propios deseos naturales, ¿no? De hambre. Jesús contestó con un escrito está. Y de esta manera, Satanás al final, buscando que Jesús le adore, Jesús lo echa. Pero ahora se la lleva contra todos los hijos descendientes de la mujer. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Y la palabra de Dios dice que tratarán de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esta es una de las características que el pueblo de Dios tiene que tener bien presente. No dejarse engañar por el enemigo de las almas.
Una de las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin es que sigue al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo lo va a poder seguir? A través de la palabra de Dios. Nosotros, cada vez que contemplamos a Cristo, somos transformados a su imagen. Somos transformados por lo que contemplamos, por lo que admiramos, por lo que vemos, por el ejemplo. Y Jesús dijo que nosotros debemos seguir su ejemplo. Tenemos que nosotros caminar en sus pasos, seguir sus pisadas, seguir en el camino que Él nos ha mostrado, que es el camino de la salvación. Entonces, mis hermanos, ese pueblo que fue perseguido, que llegó a estas tierras y que comenzó nuevamente a ver un reavivamiento a partir de los años 1840, comienza a haber un despertar religioso. Y así como dice en Apocalipsis 10, el Señor le dice que coma ese librito, será dulce en el paladar, pero amargo en el vientre. Y le manda a que profetice, a que predique. O sea, el pueblo iba a resurgir nuevamente, iba a haber un reavivamiento espiritual. Y eso se logró después del año 1840. Ya en el año 1844 comenzaron a aparecer cantidad de religiones predicando la venida de Jesús, Cristo, por aquí, que por allá. Pero también en el mismo tiempo aparecieron fuerzas opositoras. Apareció el marxismo, apareció la revolución industrial, apareció el espiritismo moderno, y así comenzaron a aparecer una cantidad de cosas para que la gente se vaya diluyendo en otras áreas. Pero el pueblo de Dios siguió estudiando las Escrituras, y aunque ellos descubrieron una verdad maravillosa, ¿no?, del santuario, que Cristo iba a venir, Cristo no vino en la fecha que Guillermo Miller había pronosticado, y entonces fue dulce porque predicaban con gusto que Cristo vendría, pero fue amargo cuando vieron que Cristo no vino. Pero el ángel le dice, vuelve a predicar, vuelve a predicar. Y ese vuelve a predicar significa que se debería restablecer la obra, porque todavía había pueblo por rescatar y por salvar. Así que, mis queridos hermanos, nosotros somos llamados por Dios a cumplir esa misión, a llevar adelante la predicación del Evangelio en todas sus fases. Somos llamados por el Señor para ser testigos, para ser testimonio, para ser los portaestandarte, para ser embajadores, para ser la luz del mundo y para llevar el Evangelio a todos los rincones. Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance. Va a ponernos a trabajar en sábado, va a hacernos que quedemos agotados y cansados, nos va a traer enfermedades, va a hacer que nuestros hijos se rebelen, con la finalidad de distraer nuestra obra primaria de predicar el Evangelio. Así que tenemos que ponernos más de rodillas para pedir al Señor protección y para que nuestra misión pueda cumplir su propósito, que es predicar el Evangelio a todos los rincones de este mundo. Tenemos que exaltar a Cristo, tenemos que predicar a Cristo y tenemos que vivir una vida en la cual Cristo se manifieste de tal manera que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, que Cristo sea predicado en todos los rincones de la tierra. Los paganos se van a enfurecer, se van a levantar leyes contra los principios bíblicos, se van a comenzar a formar grupos que vayan contra nosotros, se van a tratar de cerrar nuestras iglesias y va a llegar un momento hasta que se va a prohibir las reuniones, la lectura de la Biblia. Pero hermanos, tenemos que tener valor. Si estas cosas pasaron, sucedieron anteriormente, pueden suceder ahora, pero tenemos que estar preparados. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro destino final. Aquí estamos de paso. Las naciones no han podido solucionar los problemas del hombre. Roma quería con toda su pompa solucionar, pero nunca pudo. Babilonia, el centro del mundo, pero era pagano. Grecia, peor. Medo-Persia, ni qué hablar. Ahora el cuerno pequeño trata de imponer, va a tratar de poner leyes
para que se guarde un día apócrifo, un día apóstata, un día que no es el día del Señor, y los gobiernos políticos le van a apoyar. Y muchos hijos de Dios, por temor a la persecución, a qué voy a comer, cómo voy a pagar mis biles, cómo voy a pagar mis recibos, van a tener que dejar su fe. Pero así como muchos abandonan la fe, muchos también aceptarán, porque hay ovejas en otro redil y el Señor dice que escucharán su voz y vendrán. Ahora, si no estamos preparándonos para esos días, ¿cuándo lo vamos a hacer? Por esto la lección de esta semana, que habla de las naciones, mis queridos hermanos, las naciones de este mundo no solucionan los problemas del hombre. Y aunque un presidente diga, este plan es el mejor, el comunismo es lo mejor, el socialismo es lo ideal, el capitalismo no tiene pierde, no solucionan los problemas del hombre. Ellos siempre buscan enriquecerse, sacar sus ventajas. El único gobierno que va a tener eficiencia y que va a ser un gobierno de bien es el que traerá a Jesucristo cuando venga por segunda vez. Como dice cuando dice Daniel 2, que vendrá una piedra no cortada con mano y que formará un gran monte, entonces representa la segunda venida. Y Cristo establecerá un reino que nunca jamás será destruido. Y a ese reino nosotros tenemos que estar seguros de que estaremos allí. Y para eso tenemos que aceptar el gobierno de ese Dios maravilloso, someternos a sus leyes, someternos a su voluntad y dejar que todo lo que pase, Él lo solucione, porque Él es nuestro Dios, porque le hemos esperado y Él nos salvará. Mis queridos amigos, que Dios nos ayude y que mientras estudiamos su palabra podamos ver que Dios está al control de todas las cosas, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que Él es quien nos asegura la salvación y quien nos dará al final nuestro galardón. Que el Señor les bendiga.